perdón. Está al aire. Bueno, muy bien, buenos días a todos. Estamos en nuestro tercer Facebook Live de la ANDI, que lo hemos denominado Diálogos para una política empresarial, o diálogos de política empresarial. Ustedes saben, hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de tener el primero de nuestros diálogos. En este diálogo pudimos discutir el tema de la política industrial en el país, de la necesidad o no de tener política industrial, de la necesidad o no de verdaderamente desde el Estado adoptar políticas que efectivamente desarrollen el entorno empresarial. Ese fue el primero. Tuvimos 2 invitados muy importantes. La semana pasada tuvimos nuestro segundo Facebook Live y ahí lo que estábamos haciendo era hablando de la economía digital. Nos dedicamos a trabajar un poco alrededor de cuáles son las potencialidades en Colombia, qué es lo que en Colombia ha o no ha propiciado que haya un desarrollo más fuerte, un desarrollo más profundo en política, en economía digital. Y además también le preguntábamos a las personas al aire y a nuestros invitados qué debería hacer Colombia para hacer realmente una economía digital. En el día de hoy pues vamos a hablar de innovación. Innovación es el tercer capítulo de nuestro libro, Estrategia para una nueva industrialización. Un libro que, como ustedes saben, hemos venido liberando a través de las redes y hemos venido liberando en forma digital capítulo por capítulo en la medida en que vamos haciendo estos encuentros y estas conversaciones. Es un libro que además se presentó en el SEC, en el Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, alrededor de la asamblea de la ANDI, y se le entregó a los afiliados a los medios de comunicación y se le ha entregado a bastantes de los formadores de opinión, miembros del gobierno, tomadores de decisiones de política pública. El día de hoy tenemos pues 2 invitados muy especiales para hablar de este tema de innovación. Tenemos a Cipriano López. Cipriano, bienvenido. Sí, buenos días, Bruce. Buen día. Cipriano es el gerente general de Industrias ACEP, una industria, es decir, colombianísima, pues hasta los tuétanos, nacida en Antioquia, sigue en Antioquia, pero muy interesante a pesar de ¿cuántos años tiene la organización? 77. 77 años, sigue siendo una de las organizaciones más innovadoras y una de las organizaciones que más nos ha enseñado en términos de cómo la innovación se tiene que convertir verdaderamente en una estrategia para el empresariado. Cipriano es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajó durante algunos años en IMUSA, luego trabajó con el grupo Danone, y está en Industrias ACEP desde el 16 de abril exactamente del año 2007. Y tenemos también como invitado a Óscar Rodríguez. Óscar Rodríguez tiene un cargo interesantísimo porque es el vicepresidente de innovación del Grupo Bolívar. El Grupo Bolívar, bienvenido, Óscar. Buenos días, Bruce, muchas gracias. Bueno, el Grupo Bolívar, como ustedes saben, es un grupo que ha estado concentrado en el sector financiero, especialmente en el sector financiero y en el sector de la construcción. Y corrígeme si se me falta, eso es básicamente el foco del Grupo Bolívar, correcto. Y allí está encargado, digamos, de propiciar las estrategias de innovación y de ver cómo logra uno realmente hacer del Grupo Bolívar el grupo más innovador. Está con nosotros también Juan Camilo Quintero. Juan Camilo es nada más ni nada menos que el gerente de innovación y emprendimiento de la ANDI, pero también es el gerente de la seccional de Antioquia. Juan Camilo es una persona con inmensa experiencia en el tema de emprendimiento y el tema de innovación. Además está liderando hoy en día, y le vamos a pedir que se refiera a ello a lo largo de esta conversación, un proyecto que hemos denominado Innovación Más País, que es un proyecto en el cual estamos trabajando, y esto se lo queremos contar a todos, pero voy a chiviar un poco, Juan Camilo, pero le queremos contar. Es un proyecto en donde estamos tratando de lograr que ese 10% de las regalías que se dedica a ciencia y tecnología, que ustedes saben es parte de la ley de regalías y el sistema de regalías que se ejecuta a través de los departamentos, pueda ser dedicado a la innovación empresarial. Yo, entre otras cosas, he sido un defensor importante de que la innovación no solamente, o la ciencia y tecnología no solamente es tener más doctores o tener más maestrías, porque sí lo es, pero no es lo único que hay que hacer. Y también, digamos, de ese principio general, pero también del principio general de que la innovación a veces termina siendo pequeñas cosas en los grupos de trabajo de las compañías. Y la verdad es que si ustedes se ponen a pensar las grandes innovaciones del mundo, casi siempre se producen, digamos, como pequeñas cosas en los grupos de trabajo de las organizaciones. A veces son pequeñas innovaciones como el Internet, que fue desarrollado ante el grupo de trabajo en su momento de la NASA y del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, pero bueno, otras veces estamos hablando de cosas significativamente, realmente más pequeñas, pero que al final hacen la diferencia. Una pequeña introducción. En este libro nosotros básicamente hemos querido hacer 2 o 3 cosas.
Lo primero que hemos querido hacer es como tratar de hacer la reflexión, y este es el volumen 2, recuerden ustedes, porque tuvimos un volumen 1 que fue lanzado en el año 2015, pero en este libro lo que hemos tratado de hacer es establecer la reflexión académica, técnica, profesional, empresarial y de política pública de alrededor de cuáles son las cosas que en Colombia se necesitan para que tengamos un desarrollo empresarial más acelerado. Esa es la pregunta al final de fondo. ¿Por qué no nos hemos desarrollado al mismo nivel que otros países? ¿Qué han hecho otros países que han sido mejor que nosotros? ¿Dónde tenemos buenos ejemplos y dónde tenemos buenos casos que resaltar para nosotros es importantísimo? ¿Qué decisiones de política pública debería haber? ¿O qué decisiones de política empresarial o dentro de la empresa? ¿O qué no están haciendo las empresas, no estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en un sitio como la ANDI, para que efectivamente el desarrollo se produzca? Esa es un poco como la lógica que nosotros hemos venido planteando alrededor de la discusión. Entonces vamos capítulo por capítulo, les repito, lo vamos liberando. En el día de hoy liberaremos entonces el capítulo de innovación, estarán las redes. Quiero invitar también, por supuesto, a las personas que nos ven en vivo para que comenten, para que hagan preguntas. Estaremos más que interesados nosotros yo tengo la pantalla y tenemos varias personas que están dándole monitoreo. Queremos tener la oportunidad de tomar preguntas del público a través de las redes. Lo queremos hacer a través también del Twitter. Mi Twitter es @BruceMcMaster. Bruce McMaster se escribe mi nombre, M-A-C Master. Por ahí también vamos a tomar preguntas. Yo quisiera entonces dar la palabra a ustedes y un poquito, ustedes han tenido la oportunidad de ver, digamos, las propuestas que hemos hecho nosotros, y comencemos la conversación un poco. Arranquemos si quiere, con Cipriano, digamos. Digamos, hemos venido haciendo unas propuestas. La gran pregunta al final es: ¿Colombia es un país innovador o no lo es? ¿Será que pudiéramos ser más innovadores? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Qué están haciendo ustedes en el grupo ACEP para que efectivamente, o en Industrias ACEP, para que efectivamente logren que su organización sea más innovadora? Cipriano, por favor. Bueno, Bruce, muchas gracias, y voy a empezar de lo más pequeño a lo más grande, y es de Industrias ACEP, cómo está trabajando la innovación, y después responder la otra pregunta que me hacía, si Colombia es innovador. ACEP nace en el año 1940, literalmente en la adversidad, en la Segunda Guerra Mundial, después de una crisis financiera mundial, y un joven de 10, 15 años con un alicate y un destornillador, literalmente, don José estudió hasta quinto de primaria, funda una compañía que hoy es la número 1 de línea blanca en Colombia, y es una de las pocas compañías en el sector que nosotros estamos, que permanece siendo líder del mercado, siendo una empresa local. Nuestro fundador va todos los días a trabajar, tiene 98 años. Me consta, lo he visto, lo he visitado, llega a trabajar todos los días de la vida y a crear cosas. Y a crear cosas. Entonces, la innovación hace parte del ADN de ACEP. Don José tiene una frase memorable y dice que un día en una conversación llegamos a la discusión si uno tiene muchas cosas o a través de la carencia de cosas se vuelve más creativo. Y en una conversación un día me dijo: ¿usted ha aguantado hambre? Y me hizo una pregunta muy dura. Entonces yo le dije: don José, le voy a responder, no por necesidad, sino por elección. Y me dijo: yo sí aguanté hambre, y uno con hambre se vuelve innovador. Entonces, un poco como que la necesidad lo lleva a uno a ser creativo. Entonces yo creo que Colombia debe tomar mucho esas frases de: venga, probablemente de la escasez también salen cosas nuevas. Y cuando uno ve cómo las economías, y alguno hace los paralelos, y tú lo hacías en Cartagena, economías que hace unos 30, 40, 50 años eran menos desarrolladas que Colombia, toman una decisión país y hoy son líderes en esos sectores. Entonces yo digo, sí se puede hacer, no solo hace ciencia, innovación y tecnología, sino realmente hace innovación. Sí. Innovación desde lo simple. Sí. Probablemente esa innovación desde lo simple. Nosotros el año pasado participamos en un concurso de la ANDI que se llama Innovación desde lo simple. Así es. Y nos ganamos el segundo puesto con un producto de innovación desde lo simple. ¿Qué producto era? Se llama la Colombianita. ¿Qué es qué? ¿Qué es la Colombianita? Es una nevera diseñada para Colombia. Fuimos al mercado, fuimos a la calle y nos dimos cuenta que muchos colombianos tienen neveras viejas. Esas neveras viejas, en el congelador, eso es una masa de hielo, bloquea totalmente. Y eso es como tener un carro con aire acondicionado, abiertas las puertas y las ventanas en Barranquilla o en Cartagena todo el tiempo. Gastando energía. Gastando energía. Sin refrigerar. Y esos consumidores no son conscientes que esa nevera, una relación es muy sencilla. Tenemos un hogar
y el 50%, el 40 o el 50% de la energía del hogar la consume la nevera. Y el 50 del 50 lo consume el congelador. Entonces tenemos una casa que más o menos el 30% de la energía la está desperdiciando. Entonces nos dimos a la tarea de entender ese consumidor y llegamos a la conclusión que muchos de esos hogares no necesitan congelar, porque su flujo de caja o porque su capacidad de compra no necesariamente es para congelar. Entonces diseñamos una nevera. Es decir, no compran los hornos de carne para varios días, sino lo van comprando día a día, por lo tanto necesitan solo refrigerar. Y diseñamos una nevera que se llama la Colombianita, que es una nevera de más o menos unos 130 litros, eso no te dice nada, pero es una nevera suficientemente grande para una familia de 4 o 6 personas. Tiene que hacerlo como de ese tamaño, que está diseñada para el consumidor colombiano, que no necesita congelar, que conserva los alimentos. Y lo bonito de esta nevera es que la energía que consume es el equivalente a un bombillo prendido 6 horas. No. Sí. O sea, es una nevera súper eficiente energéticamente. Está diseñada para el trópico, o sea que es una nevera que se comporta muy bien en climas tropicales y húmedos y calientes. Y es una nevera súper económica, que está por debajo del $500,000. Entonces tenemos un producto innovando desde lo simple para los colombianos. Yo al día de ayer, no sé, tipo 3 o 4 de la tarde, abrí una encuesta por Twitter, de esas encuestas donde uno puede hacer unas preguntas y las personas seleccionan. Y yo preguntaba, si tenemos tanta creatividad en Colombia, porque nadie duda, digamos, de la creatividad de nuestro país. Es decir, el colombiano es creativo. La pregunta era, ¿por qué Colombia entonces no es un país innovador, fuertemente innovador desde el punto de vista empresarial? Y yo planteé 4 posibles respuestas. La primera era, el ecosistema no es propicio. La segunda era, faltan incentivos para la innovación. La tercera era, el sistema educativo es débil o no permite, digamos, que las personas terminen innovando en lo empresarial. Y la cuarta era como una contrarrespuesta. No, Colombia sí es innovador. La respuesta, bueno, hasta ahora la han contestado 551 personas, que es bastante, digamos, es decir, es una muestra que no es pequeña. El 23% nos dijo, el sistema no es propicio, el ecosistema no es propicio. El 22% dijo, hay falta de incentivos. El 49% dice, el sistema educativo colombiano no es propicio, o es débil, o no es propicio, para que efectivamente se produzcan innovaciones. Y el 6% me dice, no, usted está equivocado, señor, Colombia sí es innovador. Oscar. Bueno, buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación. Nosotros, y es una coincidencia, el Grupo Bolívar lleva alrededor de 77 años también en el mercado, con Seguros Bolívar, que inició como con toda la operación a nivel de seguros. El banco es más reciente, con 45 años en el mercado, y hay un tema, y es que cuando empezábamos este proceso de innovación, de alguna forma decíamos, no es que el grupo no sea innovador, hemos salido con temas que han creado nuevas realidades de mercado. Sin embargo, el punto ha estado en que, y lo que nos dimos como oportunidad, es que no se hacía de una manera sistemática. Es decir, la innovación estaba adscrita a la mente brillante, al que algún día llegaba con una gran idea. Y eso es lo que hemos venido nosotros creyendo en función de cómo hacer que la innovación en esta organización se dé de una manera sistemática. Y un poco, y me uno a este concepto porque yo creo que en torno a la innovación también estamos conviviendo con muchísimos paradigmas. Con el tema, entonces, innovación es tecnología, innovación es necesito más recursos, innovación, la regulación no me deja innovar. Y yo creo que todo eso al final se convierte en excusa para no hacerlo. Entonces yo me uno y un poco como al tema de, al final, donde nos debemos ubicar es también podemos ubicarnos en todas las limitaciones que tenemos para innovar y verlas como limitaciones o verlas como oportunidades, que es donde cuando uno ve modelos como el de innovación, de países innovadores como Israel, se han vuelto innovadores porque viven en la ausencia, en los límites, en la dificultad, y entonces eso los ha llevado a ser mucho más recursivos. Yo creo que Colombia, en la segunda pregunta, en ese tema de cómo yo creo que los colombianos vivimos y convivimos con muchísimas ideas, tenemos millones de ideas, y creo que lo que nos cuesta trabajo es implementarlas, es llevarlas a feliz término, porque ideas tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo nos retamos es realmente
a que esas ideas lleguen a feliz término. ¿Y qué piensas? ¿Qué sugerirías tú? Porque yo estoy de acuerdo contigo, las ideas se producen, la creatividad se da, todo el mundo dice, uy, ¿qué tal una máquina que hiciera esto? ¿Qué tal un servicio que nos permitiera esto? ¿Qué tal, por ejemplo, un trámite que fuera más sencillo? Pero al final, ¿en dónde nos quedamos? O sea, ¿por qué no llegamos a tener, digamos, los niveles de impacto que tiene un país como Israel? Yo creo que primero es, uno, también creernos que podemos. Uno, como el tema de mentalidad nuestra de que sí lo podemos hacer. Pero lo otro es, ¿qué definimos nosotros y qué reconocemos como un logro de innovación? Sí. ¿Qué es realmente algo que es innovación? Y en la medida que definimos qué es un logro de innovación, entonces, ¿cómo trabajamos para lograrlo? ¿Cómo eso que además, compartía Cipriano el tema de la nevera, y seguramente eso causa un orgullo organizacional y causa un orgullo como país por ser una marca 100% colombiana. ¿Cómo mostramos más de esos ejemplos? Más que señalar el que no está haciendo, lo que no hemos logrado, cómo esos ejemplos inspiran a, no es tan difícil hacer innovación. Sí. O sea, partamos de nuestro ADN, partamos de nuestras fortalezas, y a la luz de eso seguramente vendrán nuevas innovaciones. Tenemos una gran cantidad de comentarios, entre otras cosas le voy a hacer para permitirle a Juan Camilo, digamos, que nos dé su idea. Él es una persona de la que ha reflexionado en este tema profundamente, además está todos los días trabajando. Tenemos un evento en Medellín, recuerden ustedes, en el mes de noviembre, que se llama Innovation Land, un evento que lidera, digamos, Juan Camilo personalmente desde la ANDI. Pero quisiera que Juan Camilo me diera la opinión, pero además le voy a transmitir una pregunta que nos hace Camilo Ruiz en este momento, que creo que te sirve para contestar, y dice, ¿cómo ven las alianzas público-privadas para la innovación? Entonces, cuéntanos cómo lo ves, y luego, si te parece, creo que ahí te puedes quedar. Ah, sí. ¿Sí, no? Sí, tenemos. Bueno, a ver, yo quisiera primero, gracias Bruce a todos los invitados, decir lo siguiente. La diferencia de Colombia e Israel es que Israel hoy invierte más del 4% de su Producto Interno Bruto. Segundo, Israel tiene al mismo nivel de la defensa la ciencia, la tecnología y la innovación. Tercero, todos los jóvenes tienen que parar por el ejército y allí se forman como emprendedores. Y cuarto, tienen el contexto de la adversidad. El 80% de las innovaciones se dan es por necesidad y el 20% por oportunidad. Colombia es un país de muchas necesidades y muchos retos, o sea que es un país totalmente fértil para la innovación. Eso es, digamos, lo primero. Y segundo, el tema, frente a la pregunta de la persona que está en Facebook, las alianzas público-privadas son definitivas. Hoy la innovación está en un contexto de que no solamente ganan los que están innovando, sino los que son capaces de innovar con velocidad. Y la velocidad me la van a dar no solamente mis clientes, las audiencias, sino también la interacción con un ecosistema de innovación, donde yo sea capaz de no solamente tener una relación bidireccional con la empresa y la universidad, y algunas veces con el Estado, sino también interactuando con centros de desarrollo tecnológico, con startups, con oficinas de transferencia tecnológica, con competidores. Entonces, hoy el mundo ha migrado rápidamente a las metodologías ágiles, que lo que decía Oscar. En Colombia nos hemos dedicado mucho a promover la innovación, pero nos ha faltado más acción. Complementarlo con, como decimos coloquialmente, tirarnos más al agua con prototipos que con el mercado vamos a ir corrigiendo en el transcurso del tiempo. Y me hacen una pregunta aquí que te voy a pedir que de pronto lo complementes. Dicen, si bien las alianzas, y esto lo dice Edwin Serna, si bien las alianzas de los sectores público-privados, se me ocurrió, público-privados son importantes, es necesario que la academia participe en este proceso de innovación. ¿Cómo ves a las universidades? ¿Cómo ves verdaderamente el papel que está cumpliendo nuestro sistema educativo, digamos, en verdaderamente lograr que seamos innovadores? Yo creo que las universidades han cumplido un papel fundamental históricamente en la ciencia y la tecnología, pero siendo honesto nos ha faltado en el capítulo de la innovación. Yo creo que hay que entender muy bien la relación universidad-empresa, porque no necesariamente la universidad nos aplica para absolutamente todo. La universidad es muy buena investigando, muchas de ellas son buenas desarrollando tecnologías, pero la realidad es que nos ha faltado bastante en Colombia para tener universidades en el contexto de la innovación. Y eso está planteado no solamente desde el número de patentes solicitadas y concedidas, sino también en la misma relación que hemos tenido desde la ANDI con cientos de compañías, donde nos dicen queremos más velocidad de las universidades y queremos más pertinencia en los temas de sus investigaciones. Entonces, yo creo que
cumplen un papel fundamental, han sido supremamente importantes en ciencia y en tecnología, pero nos hace falta recorrer el camino de la innovación. Bueno, a propósito de eso, no sé si vieron una noticia que creo que salió ayer o hoy en la prensa cuando habla de salió en la revista Minero, el día de ayer, donde hacen un análisis al tema de las patentes, porque definitivamente es un indicador de esos que uno sigue y tiene que seguir cuando ve el tema de innovación, y nos dan una noticia, en mi opinión, un poco triste, y dice, el 80% de las patentes solicitadas en Colombia son solicitadas por compañías o por empresas extranjeras. Es decir, solo el 20%, yo me sentía más o menos optimista, debo confesarlo, cuando vi el dato de patentes en Colombia, diciendo Colombia cada vez está patentando más cosas, pero resulta que solamente el 20% de lo que se patenta realmente es hecho por compañías o por personas colombianas. ¿Cómo le ha ido a hacer, pregunto yo, con todo este tema? El tema, por ejemplo, del registro de patentes, el tema que mencionamos ahora con Juan Camilo, alrededor de personas preparadas que vienen listas para innovar. Cuéntanos un poco desde la experiencia de ACEP, Cipriano, ¿cómo lo han visto ustedes? Que yo al final quiero llegar a qué nos gustaría ver que no tenemos hoy en día, porque no quisiera que llegáramos a la conclusión, ¿sabes qué? Si somos innovadores, todos tranquilos, vámonos para la casa. No, ¿qué tenemos que hacer para aumentarlo? Mencionó Juan Camilo el tema del 4% de inversión del Producto Interno Bruto. En realidad esa es investigación e innovación, ¿no, Juan Camilo? El 4% del cual estabas hablando tú. El 4%, la innovación se mide, digamos, en dos cosas, en ciencia y tecnología, que es investigación pura, y en ACTI, actividades de ciencia, tecnología e innovación. El 4% es ACTI. Ok. Adelante, Cipriano, por favor. Bruce, yo quisiera entrar, digamos, que a la conversación un elemento que se llama las personas. Y yo creo que el mindset, o cómo estamos codificados hoy, desde chiquitos a todos nos enseñaron que equivocarse era malo. Entonces yo creo que hay unas barreras mentales, y quisiera traer 3 elementos a la mesa, y son egos, miedos y creencias. Egos, miedos y creencias. Cuando uno tiene un ego muy grande, no va a colaborar. Cuando le da miedo, entonces no va a tomar desafíos y riesgos, y la innovación le hace igual a tomar riesgos, porque hay muchas definiciones de innovación. A mí una que me gusta mucho es todo nuevo proyecto o entregable incierto, está la palabra riesgo, pero que va a generar valor. Entonces, cuando uno habla de alianzas público-privadas, universidad, empresa, Estado, te voy a dar 2 ejemplos para dar una respuesta puntual. Hace más o menos 10 años, nosotros como país tomamos unas decisiones de migrar a unos temas de eficiencia energética, muy importantes, bajo consumo de energía y de gasodomésticos y electrodomésticos y de agua. Como país no teníamos toda la infraestructura, y nosotros nos dimos cuenta que como hacer no teníamos todos los laboratorios necesarios para hacer todas las pruebas que necesitamos. Tú decías que era ingeniero mecánico, yo fui ingeniero mecánico, ya no soy ingeniero mecánico. Entonces, ¿Perdón, qué eres? Todero. De todo. Y ante todo soy positivo. Entonces, fuimos a una universidad, casualmente era mi ex universidad, y yo le propuse al equipo de ACEP y al equipo de la universidad de hacer una alianza, universidad-empresa, para que ACEP y esa universidad montáramos un laboratorio de refrigeración. Sí. El primer miedo que me encontré, y el ego y la creencia que me encontré al interior de ACEP, era que no podemos hacer una alianza con la universidad porque nos van a copiar. ¡Qué miedo! Eso no se puede, allá hay propiedad intelectual. Y yo le dije, vea, o lo hacemos nosotros o lo hace la competencia. Pasamos esos miedos, esos egos y esos apegos, y gracias a esa alianza entre la universidad y la empresa, entre ACEP y la Universidad Bolivariana, nosotros pudimos tener un laboratorio, hicimos transferencia de tecnología. Gracias a ese laboratorio, y paso al segundo elemento, ACEP tomó también una decisión de vencer muchos egos, miedos y apegos y creencias, y se hizo un competition. ¿Qué es competition? Es 2 competidores se unieron para trabajar juntos. Nunca nadie se imaginaba que una empresa en Copacabana, Antioquia, ACEP, y don José María Acevedo tomara la decisión de crear un joint venture, el número 1 de Colombia con el número 1 del mundo, que se llaman ACEP y Whirlpool, y hacer una fábrica para lavadoras, un joint venture 50-50. Atrás cooperamos, adelante competimos. Entonces yo creo que el mindset de vencer esos miedos, esos egos, esos apegos, es súper importante. Si no, no va a haber innovación. Y la innovación no puede ser mirándose el ombligo, tiene que ser cooperando, y tiene que ser 1 más 1 igual a 3. Y si 1 más 1 no es igual a 3, no vale la pena. Repíteme las 3 categorías. Egos, miedos y creencias. Y le puedes poner la 4ª que llaman apegos. Porque parte de lo que uno en innovación hace es que uno quiere de todo y no renuncia a nada.
pues tenemos que aprender a renunciar, porque no vamos a ser buenos en todo. Bueno, hay que decir que ese ejemplo que menciona Cipriano es un ejemplo interesantísimo, porque y lo dijiste, pero voy a ir solamente como a explicarlo para quien no entendió el detalle. Ustedes producen, tienen una fábrica 50-50 con su principal competidor. Allí producen lavadoras de alta tecnología. Es una fábrica que tiene 1 año y medio o 2 años. Una de las fábricas más modernas del mundo de lavado en Copacabana, Antioquia. En Copacabana, Antioquia. Ustedes, cada uno de los productores tiene el derecho a recibir la mitad de las lavadoras que salen de esa fábrica y las venden en el mercado, una con su marca, el otro con la otra marca. Y nos damos garrote en el mercado y que gane el mejor. Y se dan garrote en el mercado y que gane el mejor. Es decir, y no, que es muy interesante, porque al final lo que lograron fue verdaderamente traer la mejor tecnología del mundo para producir un producto absolutamente necesario en una economía como la economía colombiana. Sí, sí. Ese es un ejemplo que conocemos bien, entre otras cosas, parte de las razones por las cuales consideramos hacer una compañía tan innovadora. Me gustaría que me hablaras, Óscar, un poco de la innovación ya aplicada un poco más al sector servicios. Porque casi siempre se cree que la innovación son inventos del estilo de que yo soy capaz de producir un robot, yo soy capaz de producir algo que se hace con las cámaras. Hablemos de la innovación en el sector servicios porque es muy importante. Yo quiero inclusive llegar en algún momento, ahora le voy a hacer una pregunta a Juan Camilo para que se vaya preparando, porque me la están haciendo aquí, lo dice creo que Nicolás Llano, o lo dice Felipe Tascón, habla de lo difícil que es trabajar eventualmente con las entidades públicas, y lo difícil que es tramitar cosas con las entidades públicas. Esto a la luz de la pregunta que ya nos habían hecho de el trabajo público-privado. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer? Ve pensándolo, prepárate, escoge tus palabras. Sí, muy bien. Óscar, por favor. Bruce, yo creo que, y voy a retomar un tema acerca del tema de propiedad intelectual. Sí. Yo creo que, y en eso hemos venido también como explorando y abriendo un camino, porque efectivamente cuando uno ve que es un indicador por excelencia en los países desarrollados, cuando se están trabajando modelos de innovación, en nuestra industria, en lo que yo he visto, en lo que nos correspondía a nosotros, era un tema que estaba adscrito era al área legal, sí, a los abogados. Es decir, yo hago algo y después que estaba en el mercado revisaba a ver si eso tenía una posibilidad de patente. Y hemos venido evolucionando a entender que al final esa protección de ese conocimiento tiene muchas dimensiones y tiene que desarrollarse desde la gestación de esa innovación. Y para eso entonces hemos venido trabajando y creo que cada vez hay más conciencia en este momento, y creo que de nosotros esas semillas y eso que estamos haciendo desde ahí, porque eso también motiva a los equipos, motiva a las personas a que realmente estamos haciendo cosas diferentes. Entonces yo creo que viene un camino en que ya, si bien los abogados dan un valor importante y nos apoyan, no es un tema solamente, como mucho tiempo se vio, como un tema por allá legal. Cuando entramos al mundo de los servicios y en lo que nos corresponde a nosotros, muchas veces, y nuevamente hablo del tema de innovación, viene el tema de las modas, vienen unos conceptos pomposos, vienen unos conceptos incluso también de extranjerismos y demás, y se pierde de vista el cliente. Y al final el cliente es el que nos inspira para hacer, las posibilidades de hacer innovación inspiradas en el cliente son infinitas. Entonces, en una industria como la nuestra, que en muchos años nos tomó, no nos hemos caracterizado por ser sencillos, no nos hemos caracterizado por ser amigables, hemos venido trabajando y nuevamente recordando que la innovación no es solamente el tema por el dron o por el blockchain o por todas estas tendencias, sino cómo concentramos, y al final si nosotros queremos es que ese cliente viva temas sencillos, amigables, confiables, no los vamos a poner en riesgo ahora con todos estos retos que trae el mundo digital, y nosotros al final somos una industria que administra riesgos, que administra los recursos de la gente. Entonces tampoco a la luz de la innovación podemos ponerlos en riesgo. Entonces ahí en ese mundo de servicios y en ese mundo de poner a ese cliente al centro es donde realmente nosotros podemos impulsar procesos de innovación para ser más sencillos y para traer de una manera mucho más fácil a todo el cliente, y que realmente esa innovación que hagamos termine en una oferta de valor que disfrute el cliente. Creo que cada vez más necesitamos también decir menos que somos innovadores y más que lo digan en los clientes de, oiga, esto está, no tienen incluso ni que mencionar la palabra innovación, esto me gusta, esto es más sencillo, quiero más de esto. Y ahí tenemos retos todavía importantes como industria. Bueno, pero además hay que hablar, digamos, de que el nivel de bancarización en un país como Colombia no es todavía el que quisiéramos tener.
Hay que decir que hay una gran cantidad, en eso yo me consta que el Grupo Bolívar ha venido trabajando en ello, hay que decir que una gran cantidad inclusive de las políticas que tienen que ver con reducción de la equidad y de la inequidad, perdón, reducción de la pobreza, pasan obligatoriamente por el sistema bancario, y ustedes han hecho unos trabajos importantísimos allí, incluyendo temas, digamos, como poder pagar por celular y cosas de ese estilo, ¿no? Sí, así es, nosotros tenemos el modelo, estamos completando ya 4 años con nuestro modelo de DaviPlata, Sí. que cuando empezamos teníamos también retos de regulación, teníamos temas importantes que resolver, y hoy es una innovación que realmente nos enorgullece porque al final tenemos alrededor de 4 millones ya de clientes, y cuando nos ubicamos allá en toda esa población que no está bancarizada, nos inspira a romper muchos paradigmas y muchos temas que pudimos lograr con DaviPlata, de cero desplazamiento a oficina, de que la transacción para esas personas sea gratis, y ese tipo de ejercicios, cuando uno los hace desde allá donde le cuesta a uno más trabajo como industria, ahora DaviPlata se ha vuelto un modelo que no solamente utiliza la población, digamos, que en algún momento era no bancarizada, sino que ahora para todos los estratos de la sociedad utilizan DaviPlata. ¿Por qué? Porque nos llevamos al extremo de la sencillez y de romper una serie de paradigmas de yo para relacionarme con ese banco necesito ir a una oficina, necesito llenar un poco de papeles, me van a cobrar una serie de comisiones. Todos esos paradigmas los rompe DaviPlata. Bien, tengo una pregunta, además de un buen amigo de esta casa que se llama Camilo Trout Lastra. Pero entonces, él está preguntando y dice, ¿ha sido Colombia y Latam economías innovadoras y creativas? Bueno, pues la pregunta no se la voy a responder a Camilo, y le voy a pedir a Camilo más bien que me la conteste aquí y la leemos dentro de un rato, a ver si él nos sigue dando seguimiento acá. Una pregunta para el Grupo Bolívar, o para ti desde la óptica del Grupo Bolívar. ¿El Grupo Bolívar siempre ha sido innovador? ¿O en algún momento de la vida toma la decisión de volverse innovador? Yo creo que cuando nosotros como banco nacemos con una marca que tiene una casita roja, el mismo mercado espera de ese banco cosas diferentes. Y yo creo que la historia, cuando nacíamos como Corporación de Ahorro y Vivienda en el 72, el banco nacía con otras características diferentes a los bancos. Una figura de la informadora que es más cercana y que hace un tema es de asesoría, y no el gerente allá aislado, encerrado en un cubículo esperando que el cliente llegue. Entonces, temas como el teléfono rojo de hace 30 años, el tema del Davilínea Express, a nivel de los mismos seguros con temas de capitalización, la innovación ha estado en el ADN de la organización. Lo que pasa es que el trabajo que hemos venido haciendo es que esto se vuelva un proceso sistemático, y que cada vez más con método podamos trabajar y convocar a toda la organización, porque yo creo que la peor equivocación que uno puede tomar es que la innovación se adscriba a un área o a un departamento de innovación y tener las 3 o 4 iniciativas. Yo creo que las áreas de innovación tenemos que impulsar y facilitar que la innovación se dé en todos los rincones de la organización. Y además de eso, seguramente habrá unas iniciativas que requerirán como un desarrollo, pero uno no puede, digamos que concentrar los temas de innovación a una sola área, tiene que pasar a través de todos los rincones. Pero no me contestaste, ¿tú crees que siempre han sido innovadores? Sí. Bien, vale. Juan Camilo, ya te planteé la primera pregunta, pero pues además me gustaría también que le contaras a todos del proyecto de innovación al país. Bueno, perfecto. A ver, ¿qué creo yo? A mí me parece que el país todavía sigue teniendo unos costos transaccionales altos. Lo hemos dicho acá en los diferentes Facebook Live, que más de 70.000 trámites se han creado en los últimos 16, 17 años. ¿Es correcto, Bruce? Una cifra más o menos. Y yo creo que no pone todo en evidencia. Y en mi opinión, yo creo que por la misma historia de Colombia, nosotros hemos basado, digamos, el sistema también en desconfianza. Ese es un tema que es fundamental. Yo creo que deberíamos de migrar cada vez a un sistema de mayor confianza y concentrarnos en las barreras. ¿Qué quiere decir eso? Si el sistema tiene muchos trámites, pues deberíamos trabajar en la desregulación de esos trámites sin ir a perder de vista que estamos trabajando con recursos públicos. Yo creo que en un contexto global, a mí no se me olvidó una persona cuando estaba en Ruta N, que la mandamos a TechCrunch al evento, digamos, de startups y uno de los de innovación más importantes del mundo, que decía, la discusión estuvo en torno a que probablemente Estados Unidos en un corto plazo va a tener que tener un presidente que venga de la innovación para ayudar a cambiar la legislación, las regulaciones, para poderle dar velocidad.
y yo creo que Colombia tiene que pensar en eso enormemente. Yo creo que hay unas instituciones interesantes, están tratando, digamos, de hacer la tarea, todavía tenemos unos puntos que tenemos que organizar dentro del sistema, porque creo que hay dinero, a pesar de que ha habido críticas en el último mes con el tema de las regalías, creo que hay un dinero, pudiera ser más con seguridad, pero definitivamente si organizamos ese sistema y tratamos un poco de organizar la regulación y la tramitología, seríamos mucho más eficientes. Pero bueno, cuéntanos la experiencia de innovación en el país y cuenta cómo te fue con el trabajo. Sé por favor lo más sincero posible. ¿Cómo te ha ido con ese trabajo? Porque es un trabajo que no ha sido fácil, que hemos logrado sacar 3 aprobaciones hasta ahora de OCADs. Pero contémosle, digamos, a todo el mundo un poco lo que estamos trabajando y haciendo allí y la experiencia que hemos tenido, que vale la pena para mejorar. Sí, a ver, lo primero es resaltar que por qué la ANDI está trabajando temas de sistemas de innovación sistemática, como lo decía Oscar, porque ese es definitivamente el camino y porque hemos entendido que el 0.1% de las compañías en Colombia son estrictamente innovadores, según el DNP, el 0.1%. Entonces, ¿qué tiene que ver la ANDI? Bueno, vamos a ayudar a inducir más la innovación. ¿Y cuál es el camino? Pues encontramos un camino donde había unos recursos que eran las regalías, que iba a ser un camino difícil, lo sabíamos desde el principio. Pues hoy, Bruce, llevamos 13 meses trabajando este proyecto. Ayer tuvimos la aprobación del tercer proyecto del departamento de Boyacá, ya tenemos Nariño, Boyacá y Cundinamarca, pero la realidad es que el proyecto de Boyacá llevaba 7 meses en trámite. La cantidad de cartas que hay que recoger, las discusiones que hay que dar, inclusive discusiones que muchas veces agregan valor, otras veces no tanto, y sobre todo, volvemos a la pregunta que creo que era Nicolás Llano, la tramitología. La tramitología es un desgaste donde uno tiene que no solamente adjuntar un sinnúmero de papeles, para que ustedes se hagan una idea, cada proyecto de innovación más país fácilmente puede tener 300 páginas para poder sustentar esa inversión. Entonces ya se imaginarán lo que seguirá después de allí haciendo el seguimiento de ese proyecto. Entonces, yo creo que hay una oportunidad grande que tiene el país, vuelvo a decirlo, en tener una economía más de confianza, creer en unas instituciones que están trabajando en el tema, tener un fast track alrededor de los temas de ciencia, tecnología e innovación, porque el país está ansioso por innovar, por desarrollar tecnologías, pero sentimos que muchas veces el mismo sistema y la tramitología no nos permite alcanzarlo. Entonces ya uno, cuando habla con las compañías, dicen, yo quisiera trabajar con el Estado, pero el desgaste de tramitología, de papeles y demás, me quita mucho tiempo y por eso prefiero hacerlo solo. Entonces yo creo que esa es una invitación que hacemos directamente. Sí, hay que trabajar. Yo además quiero hacer, digamos, voy a ser un poquito más directo en este comentario. El 10% de las regalías que se dedican a ciencia y tecnología, pues hay años en los cuales ha llegado a ser $1 billón de pesos. Hay años en los cuales las regalías totales... ¿Tienes una pregunta? Ya voy contigo. Hago este comentario, sí. El 10% de las regalías ha llegado a ser $1 billón de pesos. Sin embargo, nos hemos encontrado con que a veces ha habido acumulados, no sé, 2 o 3 billones de pesos, porque simplemente no se puede gestionar esas regalías. Es casi imposible acceder a los OCADs, es casi imposible el trabajo, digamos, en las regiones, es casi imposible hacer que las entidades se pongan de acuerdo. Y luego, adicionalmente, hay una cantidad de barreras que hay que levantar. Por ejemplo, yo, a pesar de lo que creo en las universidades, porque soy un creyente en la educación, estoy en el Consejo Superior de una universidad, y de verdad que creo en ello, a pesar de ello, no puede ser que los únicos ejecutores de esas regalías sean las universidades. Eso termina generando además una burocracia y una técnica, una burocracia técnica, pues además muy llamativa, en donde inclusive pudieron llegar inclusive a niveles en los cuales no es capaz de ejecutar los recursos. Tú tenías una pregunta, perdón. Sí, gracias. Sí, bueno, muy interesante todos los aportes del panel. Yo quería hacerles una pregunta. O sea, básicamente el problema que está viviendo el país, como decía, es el aporte que hace el gobierno al presupuesto, porque como bien se sabe, la investigación pública es responsable de la mayoría de la investigación básica en el mundo. Y sabemos que en Colombia en el 2012 era el 0.16%, subió al 2015 al 0.24% sobre el PIB, pero está resultando que para el presupuesto del 2018 el gobierno va a bajar en el 42% del presupuesto para la ciencia y la tecnología y la investigación. Entonces creo que pues no nos podemos quedar quietos, callados con ese tema, porque realmente pues un país
donde el gobierno no invierte a la investigación pública y al desarrollo, pues es imposible que el país pueda ser realmente competitivo. Entonces la pregunta pues es, bueno, ¿qué está haciendo la ANDI? ¿Qué estamos haciendo todos nosotros? ¿Qué se puede hacer para que realmente eso se cambie y el gobierno nacional dé los recursos necesarios que requiere el país? O sea, poder llegar como los países industrializados al 3% del PIB, que es lo que deberíamos estar, que son los estándares internacionales de países desarrollados, para poder lograr ese desarrollo industrial que se requiere. Bueno, lo cierto es que ese dato que das tú del 3% del PIB de países desarrollados no es solamente inversión pública, ¿no? Es la inversión, De acuerdo. sí, correcto. Esa es la inversión total en general de la economía, de las empresas, de las universidades, por supuesto del Estado también. Es cierto lo que estás mencionando, ahora en este momento estamos viviendo un momento especialmente importante, digamos, porque es el momento de la discusión del presupuesto general de la Nación. Ustedes saben, tiene que quedar aprobado seguramente en el mes de octubre, según la ley. Ha habido unas manifestaciones importantes de personas que dicen, hombre, ¿cómo van a recortar el presupuesto de ciencia y tecnología? Ahora, te voy a decir mi opinión sobre ello. A mí me parece que eso es grave. Bueno, Colombia no está teniendo suficientes recursos en este momento, vamos a tener que recortar el gasto, no hay la menor duda. Seguramente todos los sectores van a tener que sufrir recortes, pero deberían ser recortes, digamos, proporcionales. Es decir, a todo el mundo vamos a cortarle el 3%, a todo el mundo vamos a cortarle el 10%. Allí puede haber, digamos, un caso particularmente dramático, yo lo acepto, pero yo creo que tenemos que concentrarnos en el uso de los recursos que están ahí de las regalías. ¿Cuánta plata hay de regalías en este momento, estimado Juan Camilo, tú sabes? No, es que guardada. O sea, hoy el sistema tiene más o menos 5.8 billones en total. Públicos son 2.6. Nosotros hemos reclamado más presupuesto desde la ANDI, por supuesto, y apoyando todo el sistema científico-tecnológico BRUS, pero eso lo hemos antecedido con una propuesta, y es, en momentos de crisis, reorganicémonos para eficientar los recursos. Y ahí es donde hemos dicho, porque hay algunos grupos que han pedido Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hemos dicho, ese no es la salida. Si hay 2.6 billones de pesos en este momento regados en el país en diferentes ministerios e institutos descentralizados, ¿cuál es la estrategia nacional? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Y cuál es el órgano corporativo con el que vamos a organizar estos recursos para poderlos distribuir muy bien y después volver al ciclo alcista? Pero creemos que debe haber más recursos, indudablemente es supremamente importante, porque Latinoamérica está en 1.09 de inversión en promedio. Y ya lo hemos dicho desde la ANDI y con el Consejo Privado de Competitividad, si Colombia sigue así, pues va a estar muy no va a llegar ni siquiera al 1% que lo estamos proponiendo desde hace 10 años. Ya, se necesitan más recursos, pero en este momento de estrechez fiscal tenemos que pensar enormemente es cómo eficientamos lo que hay y ser prácticos sobre la discusión también. No, y probablemente lo que mencionaba ahorita, que si va a haber un recorte general, que seguramente nosotros, entre otras cosas, hemos sido defensores del recorte general. Colombia necesita en este momento un recorte de gastos. Si no tenemos los recursos que teníamos antes del petróleo, que no los tenemos, pues evidentemente no podemos vivir como veníamos viviendo, entonces tenemos que recortar gastos. Pero el hecho es que el recorte de ciencia y tecnología fue mucho más que proporcional a lo que se produjo con el resto del sistema. Yo creo que hay que efectivamente concentrarnos en el tema, además el tema de regalías. Andrés Salcedo nos ha hecho bastantes preguntas y bastantes comentarios y habla de la posibilidad de que se produzca innovación en lo que se ha denominado la economía naranja. En todo este tema de los servicios de entretenimiento, los servicios digitales. La semana pasada tuvimos este mismo conversatorio, esta misma conversación sobre los temas digitales, y entre otras cosas una pregunta para ustedes que están, digamos, en el empresariado. Una de las conclusiones a las cuales hemos llegado nosotros, por ejemplo, en Andy de Futuro, o que hemos llegado inclusive en el tema de innovación, es que un mecanismo de innovación que deberían aplicar las compañías es el mecanismo de, por ejemplo, apoyar a los emprendedores que hoy en día se están inventando cosas, a los emprendedores que hoy en día están siendo capaces de desarrollar cosas, o incluso a apoyar las cadenas de valor locales. En el caso de ACEP ha sido muy activa en el apoyo de la cadena de valor y del clúster, digamos, de ensamblaje que se ha venido generando en Medellín. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso, Cipriano? A mí, por ejemplo, me parece, y eso es como una recomendación en todo caso para todas las compañías grandes, miremos todo lo que están haciendo los jóvenes en Colombia, miremos lo que están haciendo los emprendedores, y quizá volvamos los socios, volvamos los capitalistas, impulsémoslos, comprémosles cosas, o sea, hagámonos parte de nuestra cadena. Yo creo que hay una oportunidad única. De repente no somos nosotros los que nos inventamos lo más innovador, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no?
Voy a dar un ejemplo, Bruce, para aterrizar la conversación, porque a mí me gustan mucho los ejemplos, sobre todo hablar ya en pasado y no en futuro, porque cuando habla en futuro no ejecuta. Hace más o menos 2 años yo fui a una capacitación en California y fue una semana donde salí diciendo, wow, yo no sabía qué estaba pasando en el mundo, a pesar de que trato de hacer un esfuerzo grande de mantenerme actualizado, pero salí con un cuaderno y tenía por ahí 100 ideas. Creo que tengo 98 todavía pendientes, pero ya ejecuté 2. Te voy a decir, una de esas 2 es, no era consciente de la importancia de la robótica en la educación de los niños. Entonces, llegué con una idea y ato aquí un hilo conductor que también hay innovación social. Sí. Acepté una fundación y nosotros nos soñamos una fundación, porque digo nos soñamos porque la estamos construyendo, apenas tenemos unos 5 años, pero esa fundación está trabajando en ciencia, innovación, tecnología y educación. Y hay un tema asociado a nuestros productos que se llama habitabilidad. Entonces, rápido, para responderte, es de buscar esos terceros que son jóvenes. Le empecé a preguntar al equipo, bueno, ¿y quién hace robótica en Colombia? Robótica, y nos encontramos un emprendedor que hace 15 años desbarataba los juguetes y hoy ya tiene una empresa que se llama Pigmalión, y apoya Pigmalión. Hicimos unas vacaciones con el municipio de Copacabana, donde tuvimos miles de niños que fueron a un coliseo a hacer robótica. Y nosotros patrocinamos esas Olimpiadas de Robótica en el municipio de Copacabana y participamos en el Mundial de Robótica que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín hace más o menos unos 3 meses. Patrocinamos un equipo del Chocó que hace robótica. Sí. Si en Colombia es capaz de enseñarle a los niños de Colombia a codificar, vamos a dar un brinco del subdesarrollo al desarrollo, porque no es el ejemplo típico del África. Probablemente África ya no tiene tiempo de tirar líneas eléctricas, de líneas de teléfono, ya va a ser comunicación por celular. Colombia va a tener que dar un brinco, y la robótica desde los niños. Entonces, a tu respuesta, sí, si nosotros no hubiéramos encontrado a Pigmalión, que lleva 15 años siendo un emprendedor, y ese emprendedor ya tiene la metodología, ya tiene el networking internacional, ya tiene los Arduinos, que son los muñequitos con los que uno arma el Lego, que son más baratos que los de otras marcas, y vamos a traer esos Arduinos en co-branding entre Pigmalión y ACEP, y se los vamos a entregar a esos niños, y los vamos a meter en una nevera que se llama la biblionevera, y es que las neveras viejas las recuperamos, las chatarrizamos, las pintamos, las donamos, y las entregamos a escuelitas, porque la nevera es un contenedor hermético donde los libros no se los comen las cucarachas y no se envejecen. Entonces tenemos biblioneveras, tenemos robótica y tenemos una alianza entre uno muy emprendedor, que es Pigmalión, y uno que es ACEP, y ellos nos están enseñando, Bruce. Entonces esa es una respuesta, y hay un sinnúmero de elementos, red de ensamble, pero quería llevarlo al tema de innovación social. Sí, muy interesante. Muy interesante. Pues te corté, pero no era importante, ¿no? No. Yo estaba asintiendo, perdón. Oscar. Bruce, dos iniciativas, dos temas. Nosotros a nivel del grupo tenemos un programa que se llama Emprende País. Y al emprendedor, cuando empieza y la idea ya madura, llega a un punto en el que cuando se ve enfrentado a los temas de crecimiento, tiene dolores. En temas de estrategia, en temas de mercadeo, en temas de operación. Y ahí nosotros hemos venido acompañando a esos emprendedores en que realmente, en acompañarlo en ese proceso, en ese saltico de crecimiento. Y ahí viene, sin ninguna intención, digamos que es diferente, a ayudar a que ese emprendedor crezca de manera extraordinaria. Pero él crece y ustedes lo dejan suelto, o él crece y ustedes le generan vínculos. Habla un poquito de eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, nosotros tenemos ahí hay emprendedores tan exitosos como Rappi, que de hecho también nosotros hemos participado ahí con ellos, pero uno es primero porque han pasado más de 120, sí. Y efectivamente digamos que cuando llegan con su dolor, porque no es como no todos tienen el mismo dolor. Entonces lo que nosotros hacemos es desde el conocimiento y desde las diferentes, digamos que expertise de las diferentes áreas de la organización, los mismos ejecutivos hacen una labor de acompañamiento y se vuelve una relación súper estrecha con los emprendedores, pero digamos que ese es de un lado un tipo de frente de trabajo que tenemos con los emprendedores. Pero del otro lado están ya los emprendedores que vemos como aliados en mejorar nuestra oferta de valor. Y ahí voy a compartirles un ejemplo que tenemos, y es un emprendimiento colombiano que se llama Mi Edificio. En su momento, entonces nosotros hemos venido abriéndonos a entender, a llegar donde están esos emprendedores. Esos emprendedores que exigen de nosotros también más humildad de saber que ellos
en muchas cosas entienden mejor el mercado y las necesidades de ese cliente que está allá afuera. Estos emprendedores lo que dijeron fue, en el tema de la vida en comunidad hay una oportunidad, porque en los conjuntos residenciales la gente necesita separar las zonas comunes, hacer la votación en la asamblea, toda esta funcionalidad. Desarrollaron todo un sistema para esa necesidad específica. Nos sentamos y el producto de un trabajo en conjunto, entonces ese mi edificio migra a ser edificios de vivienda. Edificios de vivienda en este momento está en el mercado, está puesto en el mercado, y más allá de todo lo que está generando en términos de conjuntos residenciales vinculados, más de 700 conjuntos, más de 6.000 descargas de personas que ya utilizan, porque lo que ya tiene entonces edificios de vivienda es que se le agrega el botón de pago. Entonces ese le hace como todo lo que tiene que ver con su comunidad. Pero eso, en estas organizaciones todavía tenemos retos importantes en cómo atraer y cómo facilitar esa vida a ese emprendedor, porque nosotros, esos emprendedores, si uno dice es que la implementación nos va a durar un año, no van a querer trabajar con nosotros. Entonces hay unos retos importantes a nivel de nuestro, ahí venimos abriendo con el tema de las APIs, con el tema de al final ver a los emprendedores como talento al servicio de retos conjuntos. Sí, Entonces, y es muy importante, además porque hay que animar a la gente a que se invente cosas, a que se lance a hacerlas, a que las desarrolle, a que eso hay que hacerlo, y eso solo lo podemos hacer realmente desde la empresa, digamos, que ya tiene sostenibilidad y que le puede ofrecer el mercado y que le puede ofrecer. Me dicen dos o tres cosas que me parecen interesantísimas y las quiero resaltar. Una de ellas es que deberíamos hacer estos diálogos desde las regiones. Vamos a hacerlo, Juan Camilo, vamos a arrancar a hacerlo para los agentes de las seccionales de la ANDI y para las cámaras, y vamos a hacerlo desde las regiones. Pues, evidentemente, la idea es que podamos hacerlo, inclusive me dicen, entendiendo los contextos regionales. Bueno, este es un diálogo casi que poco regional. Aquí estamos, tú y yo que no somos antioqueños, pero este par pues... Yo me levanté a las 3:30 de la mañana para poder el vuelo a las 5. Pues desde Copacabana a Bogotá. Muy bien. Y hay un tema muy interesante que yo creo que amerita y lo vamos a tratar además en el capítulo de agroindustria, que es el tema de la innovación en la agricultura y la agroindustria y en el campo. Y eso lo vamos a tratar en el capítulo que seguramente yo creo que va a ser uno de los próximos 3 o 4, ahí tendremos una programación de acuerdo con lo que sale en el libro. Le quiero recordar a todos que hoy entonces se libera el capítulo sobre innovación, lo van a poder encontrar en la página de la ANDI, está en PDF, lo pueden bajar, lo pueden leer, lo pueden tener en sus manos. Ya vamos por el tercer capítulo, repito, de que a fin de año vamos a poder tener todo el libro en manos de todo el mundo. La idea un poquito es que sea verdaderamente público y que además podamos generar debate nacional. Bruce, señor, adelante. Quisiera hacer una acotación. Sí, no, perdón, solamente en 5 minutos terminamos. Si hay preguntas aquí, les pido solo levantar la mano, voy a atender las preguntas de acá y ustedes también, por supuesto, para que vayan redondeando. Sí se puede hacer innovación en Colombia, sí, y el que quiere puede. Sí. Hay vehículos, hay carreteras, hay veces que están pavimentadas, otras están un poco más destapadas, pero ACEP e Impulsa han hecho una alianza muy buena, hemos participado en 2 concursos, uno de innovación abierta y otro de intraemprendimiento. Sí. Y tenemos ejemplos reales de cómo esa transferencia de conocimiento nos ha servido también para crear esa red que está alrededor de ACEP. Entonces, pero danos un ejemplo, porque es que los ejemplos son muy, muy valiosos. Bueno, entonces te voy a dar un ejemplo de intraemprendimiento. No llegó directamente por Impulsa, pero nos permitió romper muchos paradigmas internos, y es, la gobernación de Antioquia tenía, no sé si todavía lo tiene, un concurso que se llama ¿Quién se le mide? Y ese concurso de ¿Quién se le mide? Eran desafíos de la gobernación, y uno de los desafíos que tenía la gobernación era transportar vacunas en zonas rurales. Entonces, unos emprendedores e innovadores de ACEP, 2 jóvenes, se postularon, se ganaron el premio y diseñaron en el prototipo una nevera portátil que pesa menos de 10 kilos y que tiene una autonomía de varios días y que opera con baterías. Yo me enteré porque me llegó una carta del gobernador Fajardo en su momento felicitándome, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces llamé a esos 2 emprendedores innovadores y los estamos apoyando en ese desarrollo. Ya fuimos a la UNICEF a encontrar dónde puede haber mercado para ese producto. Estamos trabajando duro para el tema de la patente, estamos trabajando con Ruta N para el tema de patentes, y estamos rompiendo muchos paradigmas de lado y lado, tanto de los emprendedores innovadores como de nosotros. Pero esa formación nos permitió tener una autopista, y yo creo que a Colombia le sobran las ideas, le falta disciplina, le falta método, le falta rigor, le falta ejecución,
y no asustarse cuando se equivocan, porque uno no aprendió a montar en bicicleta en la primera vez. Todos nos caímos, nos raspamos y a mí me echaban mertiolate y sulfacol. Yo no sé si todavía existe, pero ninguno de nosotros aprendió a montar en bicicleta la primera vez. Entonces, para hacer innovación se necesita cultura y personas. Es verdad, y parte del tema de la cultura y de la educación lo trataremos en el tema de educación, porque ahí hay un reto muy importante. Se necesita rigor científico, se necesita métodos, se necesita más templanza, hay que perseverar, ¿no? Y no sé, Oscar, si querías terminar. Una referencia solamente, y es el ejercicio que hizo Colciencias el año pasado, que empezó como un piloto, que es el tema de la certificación como altamente innovadores. Para nosotros como organización es muy valioso ese tipo de ejercicios, porque eso validan realmente qué es lo que estamos haciendo, y una institución técnica como Colciencias que vaya y evalúe 3 años qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué están poniendo en el mercado, y es muy valioso. Entonces, de alguna forma, cuando está el tema de los recursos, porque eso termina en un beneficio tributario, pero yo creo que, si bien, claro, pues bienvenido el beneficio tributario, pero de hecho ya el esquema de altamente innovador me parece un ejercicio súper valioso que debería mantenerse en el tiempo, porque da mucho valor a las organizaciones que estamos emprendiendo estos retos de innovación. Juan Camilo, hagámosle la cuñita de Innovation Land, ¿no? Para terminar. Tenemos 1 minuto. No, Innovation Land este año trataremos todos los temas de intraemprendimiento y venture corporativo, a enseñarle a las compañías cómo acelerar la innovación, cómo atraerse con metodologías ágiles, como lo decía ahorita. Traeremos expertos en Jobs to be done, que es una de las metodologías que no es moda necesariamente, pero es tradicional, pero que hoy aplica demasiado en el contexto que estamos viviendo. Y el 15 y 16 esperamos que nos acompañen muchas empresas con todos sus equipos, porque vamos a tener unos talleres supremamente interesantes en Medellín. Yo quisiera, Bruce, que me dieras 20 segundos para decir lo siguiente. Yo creo que acá tenemos que dejarnos de tirar la pelota, que es que el Estado no está invirtiendo, que es que las empresas invierten muy poquito, que es que los centros de desarrollo tecnológico, que cada uno tiene que ponerse ya el saco y decir, me voy a poner a innovar y a trabajar en estos temas. Empezar a buscar caminos con consultores, con entes del Estado. Pero sí creo que quiero hacer un llamado de atención a quienes, a los gobernadores y a los alcaldes regionales. El mundo está compitiendo es por ecosistemas de innovación. Las startups se están asentando en los ecosistemas más fértiles a nivel global. Miami se está convirtiendo en uno de los principales hubs de innovación en el mundo. ¿Por qué? Porque Silicon Valley, el costo se está volviendo inalcanzable. Si las regiones en Colombia empezamos con los gobernadores, los alcaldes a dinamizar el sistemas, poner presupuestos, crear institucionalidad, apoyar al sector productivo, yo creo que somos capaces de armar un buen sistema nacional de innovación. Bueno, esa es una discusión que también vamos a dar, que los temas que van apareciendo son muchísimos, que es el tema del desarrollo regional, los ecosistemas, las ciudades región, es una de las discusiones que tenemos planteadas. Bueno, son las 9, tenemos el compromiso con nuestros, las personas que nos acompañan con las redes, de terminar a las 9, entonces nos vamos a despedir. Va a quedar muchas preguntas, entre otras Camilo Trout se lanzó a darnos una respuesta, está en la red, la pueden ver. Entonces, bueno, está bueno porque significa que no cortó la comunicación, sino siguió viendo el Facebook Live. Vamos a tener más programas. La semana entrante no vamos a estar a las 8, sino a las 9, como habíamos venido tradicionalmente. La razón por la cual hoy la hicimos a las 8 es porque tenemos una junta de la ANDI que se hace una vez al mes. Entonces, una vez al mes será a las 8 de la mañana, pero el resto de los días será a las 9 de la mañana. Les agradezco a todos. Gracias, Cipriano. Gracias, Luz. Juan Camilo, muchas gracias. Y a todos los que nos comentaron y nos vieron. Ya en este momento tenemos casi 500 reproducciones de Facebook Live. Vamos a ver qué logramos durante la semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.